Gracia y paz, amados hermanos. El Evangelio de Mateo capítulo 17, verso 14 en adelante nos narra lo siguiente. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a su discípulo, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta es una historia tan maravillosa, tan impresionante. Y observen lo siguiente. La palabra de Dios nos cuenta la historia de un hombre que estaba muy triste, muy desesperado por la situación de su hijo. Su hijo estaba teniendo unos problemas de salud, probablemente una especie de ataques epilépticos, que de pronto caía en el agua, caía en el fuego, y estaba dañándose a sí mismo y no sabían qué hacer. Y él lo llevó a los discípulos del Señor, y los discípulos del Señor no pudieron hacer nada, no lo pudieron sanar, dice acá. Entonces lo trajeron a Jesús. Este hombre le cuenta a Jesús: tus discípulos no pueden hacer nada, no han hecho nada. Inmediatamente Jesús dice: oh generación incrédula y perversa. No le está hablando al Padre y diciéndole que es parte de una generación incrédula y perversa, sino contrariamente se está refiriendo a sus discípulos. Y dice: ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo aquí. Y Jesús reprendió al demonio y éste salió. Entonces los discípulos se asombraron y le dijeron: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo? Y el Señor les dice: por vuestra poca fe. Por eso le está diciendo: es una generación incrédula. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y no van a despertar en fe, no van a creer. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la condicionante para echar fuera a este demonio? El creer. El creer. Es decir, el Señor le está diciendo: necesitas creer, necesitas ser un hombre que crea. O sea, para poder experimentar cosas sobrenaturales, desde orar por alguien que sane, desde reprender a un demonio, necesitamos creer. ¿Creer en qué? Creer en la obra completa de Jesús en la cruz, creer en la obra consumada, creer en aquello que el Señor hizo en la cruz. La Biblia dice que Él llevó a la cruz nuestras maldiciones, que Él llevó a la cruz nuestras enfermedades, creer que fuimos libres de toda maldición en Él. Entonces, por ese creer, yo me levanto para poder declarar que en Él todo lo podemos, que en Él lo tenemos, que en Él saldremos adelante, que en Él somos vencedores. Y por ende, para creer que en Él tenemos autoridad, porque la Biblia dice que Él expuso públicamente al diablo, públicamente lo expuso al diablo, lo derrotó, lo pisó en la cabeza. Entonces, cuando tú crees en esa posición que tienes delante del Señor, entonces eres lleno de autoridad para reprender demonios. ¿Por qué los discípulos no lograron hacer? Porque probablemente dentro de sí no estaban lo suficientemente preparados. Probablemente algo que había en ellos les hizo creer que no tenían suficiente autoridad. Entonces su fe no estaba dirigida a quienes son en Cristo. Su fe estaba dirigida a qué les falta hacer para tener autoridad. Es un problema serio hoy en el cristianismo. Muchos creen que la autoridad que tienen, que el poder que tienen, que la unción que tienen es el resultado de algo que hacen. Algo que hacen. ¿No? O sea, desde un buen comportamiento, desde un buen tiempo de oración, de ayuno. Entonces eso les conlleva a creer que lo que ellos hacen les da poder y autoridad, cuando lo que debemos entender es que no es lo que nosotros hacemos, sino es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cuando tú crees en eso, si tú al ayunar y orar eres llevado al creer en eso, al depender de Él, entonces vas a crecer en esa fe que te va a permitir, ¿qué? Te va a permitir reprender demonios, orar por los enfermos, ver cosas naturales. ¿Por qué? Sobrenaturales. Porque tú eres un hombre y una mujer levantada por Dios como un profeta causal. El Señor quiso eso, que tú seas la causa de grandes bendiciones, porque lo que hablas ahora es bendición, porque lo que sale de tu boca es bendición. Por lo tanto, yo quiero animarte a que todo tiempo de oración, de ayuno, te lleve a una cosa, a creer.
te lleve a expresar fe en lo que eres en Cristo, lo que tienes en Cristo y lo que Él hizo por nosotros, que te llene de fe y de autoridad y eso te permita experimentar grandes bendiciones. Que así sea este tiempo y que el favor de Dios sea una experiencia tuya en cada momento y sea aquello del cual das testimonio por el creer. Que Dios te bendiga.